Muy buenos días, mi nombre es Robinson Rodríguez, estudiante de Ciencia Política, y el día de hoy hablaremos del modelo de control constitucional del curso de Derecho Constitucional colombiano. Para iniciar, desglosaremos un poco el significado de modelo y tipo de control constitucional. Bueno, la Constitución Política de Colombia es la norma fundamental del país. En ella se establecen los derechos y deberes de los ciudadanos, así como la manera en que se organiza el Estado. También fija los límites del poder y define hasta dónde puede llegar las instituciones en su ejercicio, garantizando con claridad los derechos y libertades de las personas dentro de un Estado social de derecho como es el nuestro. Para asegurar que las acciones del Estado se ajustan a lo que dicta la Constitución, existe el control constitucional. Este mecanismo jurídico es ejercido por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la jurisdicción contencioso administrativa a través de diferentes procedimientos, acciones y recursos. Se protege la supremacía constitucional y es decir que ninguna norma o decisión está por encima de lo establecido en la Constitución. Un ejemplo claro de esto es el derecho a la vida, el derecho a la libertad, la educación, la salud, que están consagradas en la Constitución. Si alguna norma vulnera estos derechos fundamentales, se considera inconstitucional, lo que fuerza la importancia de contar con mecanismos de control que garanticen el respeto a la Carta Magna. En Colombia, la Corte Constitucional es la encargada de velar por el cumplimiento de la Constitución, según lo establecido en el artículo 241 de la Constitución de 1991. En cuanto al control de constitucionalidad colombiano, en este caso hay dos modelos que combinan, que se utilizan en el mundo. Uno es el modelo concentrado o sistema continental europeo, donde un tribunal específico se encarga de controlar de control constitucional. Y el modelo difuso o sistema estadounidense, en el que cualquier juez puede evaluar la constitucionalidad de una norma en el marco de un caso concreto. En este caso, iniciamos con el modelo de control constitucional, modelo concentrado. Este modelo se caracteriza por la existencia de un órgano judicial llamado tribunal o corte constitucional encargada de ejercer el control constitucional de las leyes y las normas que garanticen la compatibilidad con la Constitución, teniendo funciones exclusivas para declarar inexequibles normas contrarias a la Constitución. También puede declarar cuando una norma es exequible, ordenando que permanezca en el ordenamiento jurídico. En Colombia, este órgano es la Corte Constitucional, la cual tiene la facultad de revisar la constitucionalidad de las leyes, decretos y actos administrativos. La Corte Constitucional fue establecida por la Constitución de la Ley de 1991 y es el máximo intérprete de la Constitución. Continuamos en este caso con el modelo difuso. En este modelo no hay un ente o institución que centralice esta responsabilidad, pero sí todos los jueces y tribunales pueden ejercer un control constitucional de las normas. El modelo difuso, al no ser concentrado y estar en cabeza de todas las autoridades, incluyendo autoridades administrativas y particulares que aplican derecho, es un modelo que no expulsa órdenes del ordenamiento jurídico, sino que rigen solamente para el caso en concreto, especificando que la inconstitucionalidad de las normas se aplica al caso y a la norma, se explica al caso y la norma continúa teniendo su vigencia. Tiene la facultad de inaplicar una norma que consideren inconstitucional en casos concretos. Caso en este caso estadounidense y sus 52 estados con jueces que tienen la potestad de fusión del caso que se le tenga. Sin embargo, en Colombia este modelo tiene un alcance limitado, ya que la Corte Constitucional tiene la última palabra en materia de constitucionalidad.
Aunque los jueces pueden inapelar normas en casos específicos, la declaratoria de inconstitucionalidad genera de una norma solo puede ser realizada por la Corte Constitucional. Colombia es un modelo de control constitucional mixto. En nuestro país, el modelo de control constitucional se considera mixto ya que emplea estos dos modelos, concentrado y difuso, tenemos que el modelo concentrado está encargado de la Corte Constitucional y el concentrado y el Consejo de Estado, y por el otro lado está el modelo difuso, ya que los jueces de la República pueden hacer control constitucional, como es el caso de la tutela y lo que puede dictar un juez. En este caso, continuamos con el control por acción. Acción pública de inconstitucionalidad. Acción pública que puede hacer cualquier ciudadano cuando considere que una norma viola un principio constitucional. La ciudadanía tiene esa facultad como constituyente primario. Acción pública de nulidad. La hace directamente el Consejo de Estado cuando los derechos o normas que se expidieron no son de competencia de la Corte Constitucional. Acción de tutela es la facultad que tiene el juez de revisar las acciones de tutela interpuestas por los ciudadanos. Este modelo de acción son los ciudadanos quienes recurren en busca del órgano de control, haciendo una diferencia a los demás tipos de control constitucional. Continuamos con el control previo. El control previo constitucional en Colombia es un mecanismo que se utiliza para estudiar la constitucionalidad de los tratados y sus leyes aprobatorias. Se realiza antes de que la norma sea vinculante o aplique para la ciudadanía. A continuación, el control posterior. El control posterior de constitucionalidad es un mecanismo de control que se puede aplicar a las leyes, actos administrativos, decisiones judiciales y demás normas en Colombia. Este mecanismo, en ciertos casos, la Corte Constitucional decide hacer la revisión pertinente en condiciones concretas como los decretos que expide el gobierno nacional, como por ejemplo la declaración de un estado de excepción. También también el control automático. El control automático en la Constitución de Colombia es un mecanismo de revisión que realiza la Corte Constitucional de manera obligatoria y sin necesidad de que alguien lo solicite. Este control se aplica en ciertos casos específicos donde se busca garantizar que las normas cumplan con los requisitos constitucionales antes o después de su entrada en vigor. Para esta presentación tenemos el análisis de control constitucional aplicable a las normas relacionadas en cada uno de los siguientes casos. En este caso, el caso 1 corresponde, en este caso, dice lo siguiente: el proyecto de convocatoria de referendo constitucional mencionado en el caso de la fase 1 logra surtir su trámite legislativo y se sanciona, quedando vigente la convocatoria de dicho mecanismo. En este caso, ya tomado en la fase 1, dice lo siguiente: el primer caso está tomado de la primera fase, en donde donde los representantes del Congreso de la República están proponiendo convocar un referéndum para derogar o, en su caso, para modificar el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, el cual es incorporado a la Constitución según el Acto Legislativo 01 del 2017. Esto dentro del marco de implementación de los acuerdos de paz con las FARC. Tomando el caso expuesto, hipotéticamente, en donde este referéndum derogatorio logra tramitación legal en el Congreso y donde el presidente lo sanciona quedando vigente la convocatoria al referéndum, para su revisión constitucional, el mecanismo que se implementó sería el modelo de control previo, tomando que este control se hace antes de que la norma sea vinculante
o estelista. Se le hace el control y en este caso la vigencia de este mecanismo, que sería por votación popular para la derogatoria del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, consagrado en la ley 1757 del 2015, que dice que la Corte Constitucional debe revisar este texto sin importar que la norma esté ya sancionada. La Corte Constitucional, por medio del control previo, analizaría el control previo derogatorio, contemplando el alcance para validar si se sale de la norma constitucional. En este caso, la Corte Constitucional jugará un papel clave en definir si el referéndum es viable o si afecta principios esenciales del Estado Social de Derecho. Control de acto legislativo de 01 de 2017, órgano competente, Corte Constitucional y vía de control es previo. Para el caso número 2, en este caso el presidente de la República, mediante decreto legislativo con la firma de todos sus ministros, declara el estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica para enfrentar una pandemia denominada COVID-19. Con relación al caso expuesto, el presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades extraordinarias, declara el estado de excepción mediante un decreto legislativo. Este decreto se fundamenta en el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, que permite al presidente declarar el estado de emergencia económica, social y económica cuando se presenten circunstancias que perturben o amenacen perturbar en forma grave o inminente el orden económico, social y ecológico del país. El estado de excepción es un decreto que se hace de forma inmediata por el requerimiento presentado. Así lo requiere, ya que las condiciones presentadas afectan gravemente la estabilidad del Estado. El presidente en su momento ha tomado o procedido bajo la facultad constitucional expidiendo 12 decretos en el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria. Para este caso, el mecanismo de control de constitucionalidad sería por el medio de control posterior, el cual es automático y lo hace la Corte Constitucional por la emergencia sanitaria bajo el estado de excepción, ya que la complejidad de la problemática no da a espera y se requiere de medidas inmediatas para dar respuesta a este caso tan complejo que afecta al planeta y en el caso particular a Colombia. La Corte, con base al control posterior, revisa que los decretos expuestos cumplan con unos principios sujetos a la Constitución, evaluando una relación entre causalidad y conexidad que determinó el estado de excepción. Continuamos en este caso con el caso 3 y puntualiza el caso 3 lo siguiente. El Congreso de la República eh, expide una ley ordinaria por medio de la cual unifica el Código Civil y el Código de Comercio y crea una nueva disposición. En el caso planteado, el control de constitucionalidad que se realiza es control por vía de acción de inconstitucionalidad, también llamado control posterior. Se debe tener en cuenta en relación al caso planteado que es una ley ordinaria y se especifica la diferenciación entre revisión automática previa y acción de inconstitucionalidad. Tomemos entonces el caso de control automático previo o revisión automática. Este tipo de control se aplica únicamente a leyes estatutarias o a ciertos tipos de leyes específicas como las que convocan a un referéndum o a una asamblea constituyente. En este caso, la Corte Constitucional revisa automáticamente la constitucionalidad de la ley antes de que sea promulgada por el presidente de la República. Este control es obligatorio y no requiere
de un ciudadano o entidad que presente una demanda. Control por vía de acción o inconstitucionalidad, control posterior. Este control se aplica a las leyes ordinarias, como es el caso del que estamos hablando, como la que se menciona, pues en este caso, unificación del Código Civil y el Código de Comercio. En este caso, la ley es promulgada por el presidente y entra en vigor, pero puede ser demandada ante la Corte Constitucional por cualquier ciudadano dentro de un plazo de un año a partir de su promulgación. La Corte Constitucional revisará la demanda y decidirá si la ley es constitucional o no. Aplicación al caso pues ya planteado. En el caso que se describe, el Congreso expide una ley ordinaria, no una ley estatutaria. Por lo tanto, no habría un control automático previo por parte de la Corte Constitucional. La ley entraría en vigor una vez sea promulgada por el presidente. Sin embargo, cualquier ciudadano, organización o entidad podría interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional dentro de los plazos de un año, si considera que la ley viola la Constitución. Para concluir, en este caso, el control de constitucionalidad se realizaría por vía de acción de inconstitucionalidad, control posterior, no por una revisión automática previa. A continuación, continuamos con el caso número 4, el cual refiere el siguiente tema. El Ministerio de Salud expide una resolución, acto administrativo, que fija los parámetros para aplicar el derecho a morir con dignidad, cuidados paliativos y eutanasia por parte de las EPS e IPS. En este caso, se debe analizar el control constitucional aplicable a la resolución expedida por el Ministerio de Salud, que es un acto administrativo que regula la aplicación del derecho a morir dignamente en un sistema de salud colombiano. El control de constitucionalidad de los actos administrativos en Colombia no es ejercido directamente por la Corte Constitucional, sino que recae en la jurisdicción contencioso administrativo, específicamente en el Consejo de Estado, conforme a lo establecido en la Constitución Política, artículo 237, y en el Código del Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, Ley 1437 del 2011. Vías de control aplicables. Dado que se trata de un acto administrativo de carácter general, una resolución del Ministerio de Salud se puede aplicar los siguientes mecanismos de control posterior. Se puede ejercer por vía de la acción de nulidad simple ante el Congreso de Estado, artículo 137. Cualquier ciudadano puede demandar la resolución si considera que vulnera la Constitución o excede la potestad reglamentaria del Ministerio. Si el Consejo de Estado encuentra que la resolución es inconstitucional o ilegal, puede declararla nula. Control en casos concretos, excepción de inconstitucionalidad. Un juez, eso es un caso específico, puede inaplicar la resolución si considera que es contraria a la Constitución, artículo 14 de la Constitución. Este control no anula la norma, pero impide su aplicación en el caso concreto. Órgano competente, pues en este caso el Consejo de Estado, jurisdicción contencioso administrativo. Vía de control principal, acción de nulidad simple, control posterior. Control en casos concretos, excepción de inconstitucionalidad por parte de los jueces. Continuamos entonces con el caso número 5. En este caso dice lo siguiente, o lo plantean de la siguiente manera. El Congreso de la República expide un acto legislativo que modifica el artículo 11 de la Constitución Política de 1991 y establece que en ciertos casos la ley podría determinar la aplicación de la pena de muerte como sanción a ciertos delitos.
En este caso, el Congreso de la República expide un acto legislativo que modifica el artículo 11 de la Constitución, el cual actualmente establece que el derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. La modificación introduce la posibilidad de aplicar la pena de muerte en ciertos casos. Órgano que realizaría el control constitucional. El control de los actos legislativos lo ejercería la Corte Constitucional, conforme al artículo 241, numeral 1 de la Constitución. Control previo no aplica, ya que los actos legislativos no están sujetos a control previo de constitucionalidad en Colombia. La Corte Constitucional no revisa de forma anticipada la validez de las reformas constitucionales. Control posterior se ejerce por vía de control automático e integral, sin necesidad de demanda ciudadana. La Corte Constitucional debe verificar que el procedimiento de reforma constitucional se haya cumplido correctamente. Artículo 241, numeral 1 de la Constitución. Sin embargo, la Corte no puede analizar el contenido material del acto legislativo, salvo que este viole los límites absolutos de reforma constitucional, conocidos como el principio de sustitución de la Constitución. Posible inconstitucionalidad por el principio de sustitución. El principio de sustitución desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional establece que el Congreso no puede modificar la esencia o estructura fundamental de la Constitución a través de actos legislativos. El derecho a la vida es un derecho, es un principio fundamental de la Constitución de 1991. La prohibición de la pena de muerte es un pilar esencial del Estado social de derecho. Si la Corte Constitucional que está formada, si la Corte Constitucional considera que esta reforma sustituye la Constitución y altera su estructura fundamental, podría declararse inexequible del acto legislativo. El órgano competente en este caso es la Corte Constitucional. La vía de control principal es el control automático e integral sobre el procedimiento de reforma. Posible argumento de inconstitucionalidad, violación del principio de sustitución de la Constitución. En este caso es muy complejo, pues la Corte Constitucional ha sido enfática en proteger el núcleo esencial de los derechos fundamentales. Si se argumenta que la pena de muerte sustituye la Constitución, la reforma podría ser declarada inexequible. En este caso, por último, tenemos el caso 6, que dice o especifica lo siguiente. El reglamento estudiantil de un colegio privado prohíbe el uso de manillas y tintes de cabello. Andrés es un estudiante que pertenece a una cultura urbana que usa manillas y se tintura el cabello. Va a ser sancionado con suspensión de la matrícula por parte de la Coordinación de Disciplina. Análisis de control constitucional colombiano. En este caso, el reglamento estudiantil de un colegio privado, prohíbe el uso de manillas y tintes de cabello. Y un estudiante, Andrés, enfrenta una sanción disciplinaria por incumplir esta norma. Se debe analizar el control constitucional aplicable a dicha norma y sanción. Órgano que realiza el control constitucional, el control de normas internas de institutos privados, como los reglamentos estudiantiles, no corresponden directamente a la Corte Constitucional. Sin embargo, los jueces de la jurisdicción constitucional y contencioso administrativo pueden intervenir a través de mecanismos de protección de derechos fundamentales. Las vías de control aplicables: acción de tutela, control por acción. La acción de tutela, según el artículo 86 de la Constitución, es la principal vía para impugnar reglamentos escolares que vulneran derechos fundamentales. Andrés podría interponer una tutela argumentando que la prohibición viola su derecho al libre desarrollo de la personalidad, según el artículo 16, la igualdad, artículo 13, y la no discriminación cultural, el artículo 7.
Los jueces pueden ordenar la inaplicación del reglamento y garantizar el derecho de Andrés. Excepción de inconstitucionalidad, control posterior. Si un juez considera que la norma disciplinaria es inconstitucional, puede inaplicarla. En el caso de Andrés, el artículo 14 de la Constitución Nacional de Colombia. En este caso no aplica el reglamento, pero impide su aplicación en este caso. Control por vía administrativa. Andrés también podría acudir a Secretaría de Educación si el colegio recibe recursos públicos y el reglamento es contrario a las normas educativas. La Superintendencia de Educación puede intervenir si hay vulneración de derechos de los estudiantes. Posible inconstitucionalidad del reglamento. La Corte Constitucional ha protegido en múltiples fallos el derecho a los estudiantes a la libre expresión y al desarrollo de su identidad. En casos similares ha declarado inconstitucionales reglamentos que imponen restricciones arbitrarias sobre las apariencias de los estudiantes. Si la sanción impuesta vulnera derechos fundamentales, es muy probable que un juez de tutela falle a favor de Andrés y ordene al colegio modificar su reglamento. Bueno, para terminar, en Colombia el control constitucional garantiza la supremacía de la Corte Constitucional mediante un sistema mixto que combina el modelo concentrado a cargo de la Corte Constitucional y el modelo difuso en el que los jueces pueden inapelar normas o en casos concretos. Existen diversos tipos de control constitucional, como el control por acción, control previo, posterior o automático. Cada uno con mecanismos específicos según la naturaleza de la norma o acto a evaluar. Estos controles son importantes para la protección de los derechos fundamentales y mantener el Estado social de derecho. Agradezco por la atención prestada. Muchas gracias. Feliz noche.